Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 14 minutos. Soy Ernesto Rivera. En esta etapa de la pandemia, la vacunación es una de las herramientas que está trayendo esperanza en muchos países del mundo. Pero en este momento no todos los países del mundo están vacunando a su población vulnerable y no todos los países lo están haciendo al mismo ritmo. La vacunación empezó solo en poco más de 40 países del mundo y hay continentes enteros como África en donde las Naciones Unidas calculan que este año solo lograrán vacunar a un 20% de toda su población. En el otro extremo de esta carrera por vacunar masiva y rápidamente a su población, la lidera Israel, seguido de los Emiratos Árabes Unidos. En Israel, un país con 8.8 millones de habitantes, ya casi 2 millones de personas, el 22% de la población tuvo la primera dosis. Y de los vacunados ya hay 104.000 que recibieron la segunda dosis. Es decir, que durante un tiempo oficialmente son inmunes ya al SARS-CoV-2. Para entender cómo los israelíes lograron tanta efectividad en la aplicación de la vacuna, voy a entrevistar a Jorge Diener, director ejecutivo de uno de los hospitales más importantes de Israel, el Hospital Hadassah. Jorge, hoy Israel está llamando la atención internacional debido a la velocidad y eficacia con que está logrando vacunar a su población. Los datos que tengo a mano me dicen que ya han logrado vacunar más de un 15%, que es una cifra 10 veces superior al porcentaje de vacunados en Estados Unidos o Inglaterra y muy lejos del 0.4% de Alemania o Canadá. ¿Cuáles son las cifras más actuales del porcentaje de población vacunada que tienen en este momento? Las cifras actuales del porcentaje de población vacunada en Israel han llegado ya a más del 20% de la población, a un ritmo de entre el 1 y el 1.5% de la población siendo vacunada cada día. Un número extraordinario que nos pone en camino en las próximas semanas y definitivamente en los próximos 2 meses a poder llegar a tener un 70% de la población de Israel vacunada y lograr la inmunidad de rebaño que es importante para salir de la pandemia. Jorge, ahora Israel es noticia por las vacunas, pero hace pocos días lo fue por la elevada cantidad de contagios diarios de COVID que tenía. Con prácticamente 9 millones de habitantes, tenían casi 450.000 casos confirmados y 3.500 muertes. ¿Qué tipo de estrategias de confinamiento están aplicando? Las estrategias de confinamiento que se están aplicando, básicamente en este momento es un confinamiento general, total. Fue gradual, hubo un confinamiento anterior hasta hace unos días en el cual todavía se permitía cierto tipo de actividad. Ahora estamos hablando de solamente la actividad esencial, la actividad económica está suspendida, los negocios cerrados, los restaurantes, los bares, los colegios. Finalmente se cerraron al principio de esta semana y por 2 semanas se da este confinamiento para poder bajar el número. Ya en los primeros días, este confinamiento empezó el día viernes de la semana pasada y hoy que es lunes ya se empieza a ver que los números dejan de subir, que empiezan a bajar. La situación en los hospitales sigue siendo crítica, pero estamos viendo en nuestro hospital, en el Hospital Hadassah, del cual yo soy el director internacional, se ve tenemos un número muy alto de pacientes y esperamos ver en los próximos días que ya se vea el efecto del confinamiento que empezó hace unos días. Y la estrategia, como va en paralelo con la vacunación, se espera que en las próximas 2 semanas, 2 o quizás 3 semanas, cuando uno ya vea el impacto alto de la vacunación, particularmente en los grupos de riesgo,
que ya han sido vacunados en un 70-80%, ¿no? Estamos hablando de un 70% de la población por encima de los 65 años ya fue vacunada, con lo cual estamos hablando de estos grupos que son los que llegan en números mayores a los hospitales, a las salas de cuidados intensivos de COVID, ya estando inmunizados en un gran por ciento en su mayoría, reduce el riesgo de que los hospitales colapsen, los hospitales estén en situación extrema, y de esa forma entonces sí se va a poder ir reabriendo rápidamente la actividad tanto económica como educativa, que son los dos parámetros que genera el confinamiento, que sea más leve, más grande o finalmente se termine. ¿Cuándo inició Israel este proceso de vacunación COVID y cuáles vacunas están aplicando, Jorge? El proceso de vacunación de COVID en Israel empezó hace 3 semanas y 2 días. Empezó con la primera vacunación que se hizo el primer ministro Netanyahu, y al día siguiente el presidente de Israel, el presidente Rivlin, quien fue vacunado en Jerusalén, en el hospital Hadassah de Jerusalén, el hospital más importante de Israel, el más grande. Y la vacuna que se está aplicando es la vacuna de Pfizer, que llegaron cantidades importantes y sigue llegando cantidades importantes de la vacuna Pfizer a Israel. La vacuna de Moderna también está llegando, pero por ahora la que se está aplicando en este momento es la vacuna de Pfizer. Jorge, ¿cuáles son las principales claves para avanzar tan rápido en la vacunación? ¿Cuáles son las que ustedes están aplicando en Israel? Las claves para avanzar de forma tan rápida en la vacunación básicamente hay que verlas en la historia y en el pasado de la construcción del sistema de salud de Israel. No hay una magia que resuelva esta situación de un día para el otro. Estamos hablando de un sistema de salud que se creó para estar preparado, para en el día a día responder de forma efectiva y eficiente a las necesidades de salud de la población, y para una situación de emergencia como la que se ve ahora, poder montar un operativo logístico de vacunación masiva de un día para el otro de una forma tal cual como está funcionando. Por un lado, uno de los elementos claves es tener la disponibilidad de vacunas, que es algo que el gobierno de Israel manejó de forma muy rápida y sigue manejando para poder garantizar tener la cantidad de vacunas que Israel necesita para sus 9,5 millones de habitantes, y en dosis dobles, como es en el caso de la vacuna de Pfizer. Y por otro lado, tener los puntos de distribución, que es esta red de salud que cuenta Israel, que por un lado es centralizada desde el gobierno, las decisiones y los criterios y la regulación, y por otro lado descentralizada en clínicas en las que toda la población que está conectada al servicio de salud público, en distintos seguros o administradores de la salud, y los hospitales como parte de esta red, el Hospital Hadassah como parte también de esta red, que están todos conectados de forma tal que una vez que se define el criterio que se utiliza para la vacunación, ese criterio se puede aplicar directamente en la distribución en cada uno de los centros de salud, en cada ciudad, en cada región, para poder, una vez que se decidió vacunar, por ejemplo, a la población mayor, digamos, de 60 años, bueno, cada seguro en cada ciudad puede directamente dirigirse a la población y organizar la vacunación de forma muy rápida y muy efectiva, también con un operativo logístico que está basado en distribución, en la logística de almacenamiento, en la logística de transporte, que está organizado de forma muy, muy coordinada, y que tiene que ver con lo que estoy diciendo, que es Israel es un líder en la construcción de sistemas de avanzada en la administración de la salud pública. El Hospital Hadassah, que tiene la escuela de administración de salud pública más importante del Medio Oriente, ha siempre cumplido un rol muy importante en liderar la construcción de estas políticas y el mejoramiento de las políticas en salud pública, y en eso tenemos mucho orgullo en decir que las claves para avanzar tan rápido en la vacunación es tener un sistema que funcione en el día a día, y el que no lo tiene, poder ahora montarlo rápidamente para que sirva para esta vacunación y sirva también para el avance
de los servicios de salud que se entreguen en el futuro. Jorge, un elemento que ha resultado muy polémico es la ausencia de vacunación en los territorios palestinos ocupados, en donde hay 160.000 personas contagiadas y 1.600 muertos por COVID. ¿Cuál es la posición del gobierno israelí sobre vacunar a las personas de los territorios palestinos ocupados? La posición del gobierno de Israel es muy clara en relación a la vacunación. La vacunación en Israel es para residentes en Israel, como en todo país del mundo. Tiene que primero preocuparse por sus propios residentes, sí, por la situación particular que se vive en la relación muy íntima entre Israel y los territorios palestinos, con palestinos que trabajan en Israel, y bueno, se han hecho sí entrega de algunas vacunas en forma humanitaria, pero bueno, la autoridad palestina es responsable de conseguir las vacunas para su población, y nosotros tenemos una relación humanitaria que permite que en determinados casos sí se esté vacunando y que haya colaboración, y también esperemos que el desarrollo de la vacuna israelí también permita en un futuro cercano, se calcula que para junio también la vacuna de desarrollo que está haciendo en Israel, entre otros lugares también en el Hospital Adasa, que también eso permita dar solución a nuestros vecinos en los territorios palestinos. Jorge, según información que reunió la gente del New York Times, por razones culturales, la pandemia se ha multiplicado entre miembros de la comunidad ultraortodoxa de Israel, que tiene resistencia a cumplir los protocolos sanitarios. Esas informaciones indican que comunidades ultraortodoxas como Bnei Brak, la tasa de infección es entre 4 y 8 veces mayor que en el resto del país. ¿Cómo están lidiando con ese problema que además genera fricciones con los ciudadanos de otras comunidades aledañas? El tema de los miembros de la comunidad ultraortodoxa ha tenido idas y venidas. Estamos en un momento en el que los líderes de la comunidad ultraortodoxa cooperan de forma completa en promover la vacunación y las medidas que se tienen que tomar, y la respuesta es muy positiva. La situación ha mejorado y bueno, es una población con unas tradiciones y culturas muy específicas que en algún momento representó sí un desafío en lo que tiene que ver con el tema de las medidas, el tema de prevención del contagio, pero realmente uno puede decir que estamos en una situación en la que la comunicación ha fluido de forma tal que no vemos este tipo de situaciones que sí se vieron en algunos otros momentos anteriores de la pandemia. Jorge, ¿cómo están haciendo con la educación? Durante la pandemia se suspendieron las clases presenciales. ¿Cómo es ahora el día a día de las actividades en las escuelas y colegios de Israel? Bueno, hubo distintos momentos con todo el tema durante la pandemia, con el tema de la educación y las clases presenciales. En este momento, a partir como del viernes, como dije anteriormente, a partir de este último viernes, las actividades en las escuelas y colegios han sido cerradas y las actividades se continúan de forma digital, con excepciones muy menores en lo que tiene que ver con alumnos de la educación especial, con limitaciones en las cuales es imprescindible que tengan, pero es muy, muy menor. Realmente todas las clases, las escuelas colegios están con sus clases presenciales suspendidas, pero lo más importante en el camino a la apertura de la actividad escolar, de la actividad educativa, tiene que ver con el principio esta semana de la vacunación de todo el personal educativo de todo el país de Israel, que ya comenzó el día de ayer y que se calcula que entre esta y la próxima semana se completará la primera dosis del personal educativo. En 3 semanas se hará la segunda dosis y se calcula dentro de un mes el personal educativo de Israel está inmunizado, con lo cual la apertura
de las clases presenciales de forma permanente, podríamos decir, está previsto para mediados del mes de febrero, a más tardar, y probablemente una vez que ya se haga la primera dosis, que ya inmuniza por un tiempo en realidad, se empiece a reabrir la actividad, con lo cual, en lo que tiene que ver con la educación, podemos decir que estamos realmente llegando al final, ya que las vacunas se van a dar para mayores de 16 años y los menores de 16 años no se los va a vacunar hasta que se vacune todo el resto de la población, ya que se sabe que el COVID no enferma a los menores de 16 años, salvo en casos muy, muy marginales. Gracias a Jorge Diener del Hospital Hadassah desde Jerusalén, en Israel. El desafío de aprender de la experiencia internacional de países como Israel, que han sido muy efectivos en este proceso de vacunación masiva contra la COVID-19. Nos vamos, pero ustedes se quedan con mucho más. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.